Para contarles que el gobierno lanzó la campaña Las playas son tuyas todo el año, una iniciativa que apunta al acceso libre a las playas del país y a que la ciudadanía conozca los accesos habilitados para que así puedan disfrutar del patrimonio cultural que está presente prácticamente en todo el país. Queremos abordar este tema junto a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que ya está acá en el estudio. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, Dao. Bueno, lo primero es qué tan grave o qué tan recurrente es esto del acceso a las playas, que todos los años en diferentes ministros, con diferentes gobiernos, hemos visto que lo toman como una de las prioridades en la cartera. ¿Persiste todos los años o no? Efectivamente, cuando se acerca la época estival, estos temas se vuelven virales, denuncias ciudadanas, y es muy importante como aclararle a la ciudadanía que si bien uno creyera que todas las playas tienen acceso fijado, eso no es así. Tenemos cerca de 954 cursos de agua, playas, ríos, lagos, esteros catastrados por bienes nacionales. Sin embargo, no todos ellos tienen señalética ni acceso fijado. Y lo que hay que garantizar, y esto es muy importante para la ciudadanía esclarecerlo, es que haya por lo menos un acceso peatonal garantizado. ¿Y eso existe o vamos a tener este verano probablemente problemas ahí no sé, en Capurua, en Pucón, donde generalmente sean los problemas más mediáticos? Esto es bien caso a caso, pero por eso nos quisimos adelantar con Las playas son tuyas todo el año, porque nos parece que tiene que ser como un tema ciudadano de todo el año y no solo preocupación por el incremento de los flujos de gente en el verano. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es, en todas las seremías regionales, vamos a fiscalizar. A mí me tocó ir a la Quinta Región hace poco y estamos instalando señalética en que diga, esta playa tiene acceso público, porque todas las playas deben tener por lo menos un acceso público. Ese acceso público, ese acceso peatonal, ¿tiene que tener alguna característica? Porque yo puedo poner un acceso peatonal a 3 kilómetros y la gente no se va a caminar, digamos. Entonces... Ese es un punto, porque obviamente la geografía de nuestro país no lo hace tan fácil, porque evidentemente hay accesos a ríos, a lagos y a playas que están en sectores rocosos, en sectores de bosque, y evidentemente ahí hay que respetar también la naturaleza. Pero cuando es un privado el que pone un cerco dejando un acceso peatonal, pero súper lejos, o un acceso peatonal que no es del todo habilitado o que no es fácil caminar por ahí, ¿cómo funciona ahí la norma? ¿Podría una persona alegar y denunciar o no está tan definido cómo debe ser ese acceso Por peatonal? supuesto que tienen que denunciar. Aquí los privados no tienen que garantizar el acceso peatonal, es el Estado. Y ahí trabajamos muy bien con las capitanías de puerto, con la Armada, con las delegaciones presidenciales, pero también hay el rol de los municipios clave. Porque no solo basta que lleguen a bienes nacionales a denunciar, sino que pueden acudir a su municipio y decir esto. Ahora, ¿qué estamos tratando de enfatizar? Que no hayan, digamos, inescrupulosos que cierren el único acceso o la posibilidad que tenemos todos los chilenos de disfrutar de ese patrimonio natural con un cobro o con un cierre de portón o cierres que hemos visto también en algunos lagos del sur. Ministra, ¿y qué mirada tienen sobre la ley que hoy día le da fuerza a usted para que puedan fiscalizar? Porque estaba leyendo que la multa llega hasta 6.396.000 pesos, la multa máxima. Sí. Pero vemos que eso no inhibe a la gente que coloca cerco, que cobra, a los que literalmente se creen patrones de fondo y impiden que otras personas puedan acceder a la playa. ¿Nos falta subir un poco la vara de esa ley? A ver, yo creo que no, lo punitivo no tiene que ser, no todo basta, digamos, con las multas. Lo sabemos en varios casos en Chile, que lamentablemente la multa no es un incentivo, digamos, un desincentivo para que se cometan estas prácticas. Entonces acá lo más importante es que la ciudadanía también tome conciencia de que tiene que tener un acceso peatonal, también cuidar este recurso que es de todos, porque a veces efectivamente hay playas que son prácticamente que nadie va, que va muy poca gente, que los accesos son difíciles, pero que si el Estado llega ahí, pone una señalética, todas las partes están de acuerdo, pero después no se cuida, también tiene que haber ahí un llamado a conciencia con el tema ambiental. ¿Cómo denuncio? ¿A quién llamo? Bienesnacionales.cl, nuestras redes sociales y, como les decía anteriormente, municipios, delegaciones presidenciales. ¿Sirve también. Si voy a Carabineros, que es como lo que uno tiene más cerca, o si voy al municipio? Porque bueno, Carabineros nos podrá derivar, el municipio sí sirve porque... Pero, por ejemplo, si uno va a Carabineros lo deriva, en el fondo ahí se hace un trabajo conjunto también, porque no necesariamente el canal de denuncia va a ser el del ministerio, porque a lo mejor el ciudadano siente que el Carabinero está más cerca. El 133 más fácil. Y todos sabemos el 133. Sí, bueno, no queremos ahí
saturar con de trabajo a Carabineros, porque evidentemente están para otras labores, pero Carabineros ahí desarrolla una función muy cercana a las delegaciones presidenciales en las regiones, entonces las delegaciones sí trabajan con nosotros en coordinación para este tema. Ministra, vamos a otro tema, las tomas ilegales que hemos visto que han proliferado en el último tiempo a lo largo y ancho del país. Entiendo que son más de 2.000 de acuerdo a los catastros que hacen ustedes. ¿Por qué el gobierno no se la ha podido con este tema? ¿Le ha costado tanto enfrentarlo? Nosotros hemos puesto un foco bien grande en este tema y yo creo que es al revés. Yo creo que hemos tenido desalojos bien exitosos. Pero usted dice exitoso cuando el terreno es del Estado de Chile, pero el privado vive una realidad absolutamente distinta. Lo que pasa es que el rol que nos corresponde, al menos a bienes nacionales, es llegar antes que ocurran instalaciones ya propiamente tal como tomas y asentamientos. ¿Qué estamos combatiendo? La especulación y justamente que aquellos loteadores brujos jueguen con las expectativas de la gente, porque todos estamos conscientes de que hay un consenso respecto al déficit habitacional. Entonces sabemos que la vivienda en Chile es un bien escaso y por eso también el plan de emergencia habitacional es prioridad para el gobierno. Entonces, por lo mismo, nosotros tratamos de llegar antes. Esa ha sido la pedida del gobierno, llegar antes, la pedía el presidente particularmente. Entonces, por eso fuimos al sector del Cerro Chuño hace muy poco, que me tocó a mí encabezar un desalojo en un terreno que eran cerca de 21 hectáreas, próximo a instalaciones donde sí vivía gente, pero en este terreno fiscal. Terreno fiscal. Son 21 hectáreas que podrían haber estaban ya demarcadas para lotearlas y algunas estaban convirtiéndose en bodega y también habían focos de inseguridad que efectivamente las policías ya estaban investigando. Entonces nosotros tenemos que actuar ahí y evitar que exista ahí un asentamiento porque tampoco es una condición digna para vivir de la gente. Esa zona en particular además está contaminada por polimetales. Entonces la recuperación de ese terreno fiscal no puede ser en ningún caso una solución para viviendas habitacionales. Ya, pero llegar antes significa eso, llegar en el momento en que hay muy poca gente tal vez y donde hay otros terrenos dispuestos a comercializarse muchas veces de una manera irregular o con gente que se va a asentar ahí de manera irregular. Entiendo que en paralelo, además de esa misión del Ministerio, también está el entregar terrenos fiscales que pudieran ayudar a paliar el déficit habitacional que sabemos en nuestro país existe, son 650.000 a 750.000 viviendas que faltan aún. Así es. Y uno de los problemas que explica ese déficit es la falta de terrenos. ¿Cómo se ha avanzado en esa materia? Mira, bastante bien. Nosotros nos comprometimos a transferir más de 400 hectáreas al plan de emergencia habitacional. Estamos en todos los procesos de transferencia. En algunas regiones ya hemos cumplido la meta. Y ahí quiero decir que hemos trabajado también con otras instituciones. Tenemos una mesa específica para eso con las Fuerzas Armadas. Entonces, aquellos terrenos que las Fuerzas Armadas hoy día no están ocupando o que quieren poner a disposición del fisco para estos fines, también hemos tenido una buena respuesta. De hecho, por ejemplo, Carabineros nos transfirió 2 hectáreas en Villa O'Higgins, una de las comunas más australes de Chile, sí, y donde ahora vamos a construir, el Servio, digamos, va a construir un proyecto de viviendas sociales en la región de Aysén. Ministra, y para entender un poco el proceso, cuando el Ejército de Chile, por ejemplo, le traspasa a usted como ministra de Bienes Nacionales un terreno, ¿cómo se cautela que no se lo tomen? Porque entre que le entregan el terreno, se construye la primera casa, se le entrega la llave a la señora que va a recibir su casa, por primera vez pasa mucho tiempo. Nosotros hacemos la transferencia que es bastante rápida al Servio. Son los servios de cada región los que tienen que empezar una vez que nosotros hacemos el estudio de suelo, definimos que efectivamente ese terreno es para fines habitacionales, porque otros no van a ser para fines habitacionales por distintas razones, por la ubicación, por el tema de contaminación. Luego va a los servios. Y ahí es el Ministerio de Vivienda quien toma la tutela del tema y ellos ya empiezan con los proyectos de financiamiento, construcción y todo. Ahora hemos ido bien de la mano porque el Ministerio de Vivienda ya tiene planificado dónde están los déficits más grandes, en qué regiones, a qué zonas apuntar. Ya, ¿no les pasa que transfieran el terreno y en el fondo en el transcurso se lo tomen? No, no nos ha pasado, pero además estamos como muy atentos porque no actuamos solos. Yo creo que esa es una señal muy importante. Actuar como instituciones solas en el territorio sería un costo muy alto. Estos planes, estas operaciones requieren de una inteligencia territorial de distintos actores. Entonces no actuamos solos, actuamos con municipios, con todos los actores involucrados, incluidos los comités de vivienda que son los más interesados. Respecto a los desalojos, me queda la duda respecto de cuál es el criterio que se aplica, porque en el fondo aquí lamentablemente
lamentablemente los campamentos han ido creciendo, hay campamentos que están a vista y paciencia de todo el mundo y uno dice, bueno, ¿por qué esto existe? Y en otro, hemos visto mucho esto de las viviendas VIP, de las tomas, se procede al desalojo, incluso a la demolición en algunos casos de las casas. ¿Cuál es el criterio que se utiliza ahí? A ver, acá hay varios temas, por eso decía que una es como el caso a caso, porque hay que distinguir. A veces se dan en terrenos fiscales, efectivamente también hay ocupaciones en terrenos privados, y aquí lo que se debe cautelar también es el derecho de todos los chilenos, efectivamente, a la habitabilidad digna. Y en ese sentido, lo que sucede es que bienes nacionales nosotros no desalojamos tomas. Las tomas y los asentamientos precarios son programas que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y ahí es otro el foco, porque ya eso ya ocurrió en el fondo. O sea, ya ustedes no llegan antes, ya no hay posibilidad de desalojar. Imagínate que el 2021 es donde la conformación del asentamiento más grande de Cerro Chuño se da desde el 2021. Entonces, eso no existía antes. Entonces, esa es una señal de que efectivamente cuando el Estado no llega a tiempo, efectivamente eso prolifera. Eso fue el 2021. Entonces, ahora estamos de a poco tratando de recuperar la mayor cantidad de terreno fiscal para que no ocurra eso. Ministra, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por los incendios forestales. Veíamos lo que está activo ahí en la región de Valparaíso. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cómo se va a cautelar, no sé, los terrenos fiscales para que no se nos quemen antes de hacer las casas? ¿Y qué rol van a cumplir ustedes en la relación con los bomberos, con los brigadistas? Porque allí sé que el Estado puede ser un buen aliado. Sí, nosotros hemos formado parte de todos los COGRIT regionales, que son estos comités de emergencia, y ahí tenemos un visor territorial que nos permite anticipar cuáles son las zonas más de riesgo y también cuando están ocurriendo estos focos, orientar tanto a carabineros y a bomberos para también dónde pueden actuar. Y ahí disponemos de drones, de otros sistemas, digamos, de inteligencia territorial. Y otro de los temas muy importantes es que estamos disponiendo más de 60 terrenos fiscales e inmuebles para la emergencia entre Valparaíso y Los Ríos, de manera de que bomberos, ayudas tempranas, albergues puedan estar a disposición de Senapred y de otros organismos de emergencia. Bien, pues ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, le queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana. Ojalá que no sea una temporada tan noticiosa en estos términos, difícil, pero... en términos de incendios. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes. Cuídese, Gracias. esté muy bien.